Cuando hablamos de la vida sexual, por lo regular nos centramos en temas de salud como las infecciones de transmisión sexual o la reproducción, pero casi nunca dialogamos sobre el gozo de lo que significa amar, aceptar nuestros cuerpos y promover la libertad de decisión de manera informada. La salud sexual, los derechos sexuales y el placer son conceptos que se complementan, por lo que es fundamental no solo informarnos, sino cuestionar qué tan abiertos estamos para explorar nuestro derecho al placer. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Diálogos en Confianza para hablar del derecho al placer. ¿Cómo entendemos el placer? ¿Realmente estamos abiertos a experimentar nuestro propio placer? Porque es muy fácil hablar de la otra persona, decir, la otra persona me causa placer, sí o no, pero ¿qué pasa con tu placer? Realmente tratamos de explorar, de tener estas nuevas experiencias. ¿Es lo mismo tener placer que bienestar? Vamos a hablar de todos estos temas, de la salud sexual, que es importante también incluirla en este tema. Y hoy es un programa inusual porque no hay público con nosotros aquí en el foro por las medidas que estamos tomando como mexicanos, tomando conciencia, esta responsabilidad que todos debemos tener de guardar cierta distancia, de no exponernos en lugares donde hay mucha afluencia de gente, y por eso no tenemos el público esta mañana aquí con nosotros, pero tenemos especialistas que estaremos hablando de este tema y por supuesto en las redes sociales, ahí pueden estar conectados para que nos den todas sus sugerencias y por supuesto algunas historias y las preguntas que tengan con respecto a este tema del placer. Óscar Virués. ¿Cómo estás, mi querida Muy bien, Carmen ¿y tú? Muñoz? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí contento de un programa más en Diálogos en Confianza que, Igualmente, como bien decías tú, pues no contamos con la presencia del público que normalmente está aquí acompañándonos y además compartiendo sus preguntas y sobre todo sus testimonios. El miércoles pasado tocamos un tema que se relacionaba porque hablábamos acerca del miedo. Yo creo que algunas personas pensarían, bueno, ¿y cómo están tocando temas como el placer en este momento de tanta prevención, pero sobre todo preocupación, miedo? Porque la verdad es que también continúa toda la vida, es decir, tenemos que continuar todas nuestras actividades. Diálogos en Confianza es un programa que se preocupa por dar información, que de hecho más adelante les voy a compartir algunas de las medidas que ya conocemos todas y todos, pero nunca están de más también volverlas a repetir para escucharla y sobre todo hacer mucho caso. Entonces, estamos al pendiente de todo lo que está ocurriendo, pero también estos son temas muy importantes que hay que tratar, porque creo que siempre le ha pasado, no, es que eso no es tan importante, mira, está siempre primero este otro y este otro. Y la verdad es que al placer, pues creo que le cerramos los ojos, las puertas, los corazones, piernas y demás. Y sí es un tema que tenemos que abrir cada vez mucho más. ¿Por qué lo titulamos Derecho al Placer? Porque precisamente es uno de nuestros derechos. Así es. Y no sabemos siquiera cómo actuar frente a él, ¿cómo reconocerlo? o a la ausencia de este, o a la violencia o violentación del mismo, ¿no? Creo que hay muchas áreas donde se puede profundizar y para eso están hoy nuestros y nuestra especialista. Y desde luego, bueno, pues recuerden que estamos en las redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, ahí pueden encontrar el Facebook Live, también estamos en Instagram, en Internet la dirección o la página es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos una línea telefónica para que puedan comunicarse y el número es el 55 51 66 4000. Bueno, quienes nos acompañan como todos los días y nos da muchísimo gusto son Istiel Caneda y Elía Vadillo. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y ahí están. Y desde luego a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional del 11. Esperamos entonces, pues desde luego sus comentarios y preguntas. Y nuevamente saludar a nuestra y nuestros especialistas. Así es, Óscar, les damos la bienvenida. Enrique Vázquez, psicólogo y activista por los derechos de las personas con discapacidad. Bienvenido, Enrique. Muchísimas gracias por invitarme, va a estar muy interesante esta mesa de discusión, va a estar padrísimo. Así es. Fabiola Trejo, doctora en psicología social y educadora sexual, especialista en placer sexual. Qué gusto tenerte otra vez aquí, Fabiola. Muchas gracias, un placer. Y también nos da mucho gusto recibir a David Barrios, médico, sexólogo y psicoterapeuta. Muchas gracias, Carmen, un gusto. Igualmente para nosotros. Pues vamos a empezar con la pregunta que le hicimos al público para entrar de lleno con ese tema del derecho del placer. ¿Tú qué entiendes por placer? Vamos a escucharlos. Yo entiendo por placer, es una satisfacción personal. Es una reacción que tiene o que está relacionada
con el bienestar. Hay diferentes tipos de placeres. Algo que nos gusta hacer, algo con lo que nos divertimos, y puede ser de varias formas, ¿no? Reconocer que como seres humanos, la naturaleza, Dios, la suerte, el azar, nos dio los 5 sentidos. Y esos 5 sentidos están implícitos con la posibilidad de percibir. Es darle gusto a los instintos, al cuerpo, a disfrutar. Puede ser de muchas maneras, inclusive el placer puede ser la satisfacción de hacer algo que realmente deseas. Es un sentido que tenemos nosotros que podemos desarrollar. Cuando una persona está a gusto, tanto en un entorno o a gusto consigo misma. Para mí placer sería el goce de la vida, ¿no? Tener muchas satisfacciones en muchas dimensiones. Son muy variadas las respuestas y a mí me gustaría que ustedes nos dijeran la definición de placer. ¿Qué es el placer? Para poder entrar de lleno con este tema, ¿no? Para saber cuáles son los placeres que nos causa la vida, porque no solamente es la salud sexual y tiene que ver el placer con la sexualidad, sino también con todo lo que disfrutamos, que era alguna de las respuestas que nos daban, ¿no? Así es. Bueno, yo empezaría por un comentario general, si me lo permites. Claro. En estas épocas de contingencia sanitaria y de la sana distancia que implican las medidas que hay que tomar, no queda excluida para nada la comunicación afectiva y efectiva. Y lo que hace este espacio, me parece a mí, es propiciar con las personas que nos hacen el favor de seguirnos por la tele y por otros medios electrónicos, eso, propiciar una cercanía emocional, afectiva, y no hay nada que lo propicie mejor que el placer. Estoy de acuerdo contigo porque, de hecho, en esta semana con un grupo de amigas nos preguntábamos eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esta cercanía con la pareja? ¿Sí puedes tener relaciones o no? ¿Te debes cuidar un poco más? Y luego también por pasar tanto tiempo ahora con la familia, con la pareja, con los hijos, estamos todos en casa 24 horas durante estos 40 días, entonces en lugar de acercarte, te aleja. Así es, y el placer implica ricura de la vida, ¿no? Sentir rico. No solamente en la esfera erótica, que seguramente platicaremos de ello, sino también en la cotidianidad, el estar con uno mismo, el reflexionar, el degustar los alimentos, las bebidas. Me acabo de echar un rico cafecito que saboreé infinitamente. Y en general las vinculaciones humanas, que repito, no por el hecho de estar en contingencia sanitaria van a quedar excluidas. El placer, como ya señaló Oscar y la capsulita inicial, es además un derecho. No solo un derecho sexual, sino un derecho humano reconocido. Es decir, es inherente al bienestar de las personas el disfrutar de su cuerpo, de su ambiente, de sus sentidos, de la vinculación con el propio cuerpo y con otros cuerpos. Creo que de todo esto se va a tratar lo que hoy vamos a conversar. Exacto. Fabiola. Pues creo que es importante entender al placer también como algo que tiene que ver con el bienestar, con el estar bien conmigo mismo, porque es muy difícil a lo largo, en una cultura que ha reprimido y ha oprimido el placer, entendemos que el placer es algo adicional, que viene después de que es algo que incluso se merece. Y es un poco conflictivo entender que al placer como algo que se merece, porque entonces me lo tengo que ganar. Y al ser seres humanos y al entender al placer como un derecho, eso no se tiene que ganar. Eso se tiene, eso es parte de mí por el simple hecho de que existo. Entonces, entenderlo como algo que me hace bien es entenderlo, no solo reducirlo a lo que se siente rico, que es muy importante, y es de la forma que más se ha esparcido o difundido cómo se entiende el placer. Pero a veces el placer es difícil, y yo me preguntaría justo en estos momentos, ¿cómo podemos integrar el placer cuando estamos con miedo? Cuando estamos con incertidumbre y pensamos que este no es un momento para priorizar esas cosas. El placer se ha entendido como un lujo, como algo que viene después de, cuando algo que tiene que ser, como cuando nos dicen en el ámbito sexual, disfruta, pero con cuidado. No que no lo hagas con cuidado, pero siempre se entiende el placer como un apéndice, como algo extra, como algo que ya una vez que tengas la vida solucionada, ahora sí, ve y disfruta. Cuando el placer es importante integrarlo en todos los ámbitos de nuestras vidas, en todos los momentos, incluso en la tristeza, en el dolor, y de pronto la gente piensa, ay, si es que es muy rico llorar, ¿no? No se trata tanto de que se sienta rico llorar. El placer yo lo entiendo más como la posibilidad o la capacidad que tengo de sentirme y sentir todo lo que tenga que ver conmigo, con mi existencia, sentir lo bueno, lo complejo, lo delicioso, lo que es un poco confrontativo conmigo misma, es eso, el sentir todo lo que yo soy, porque al final eso es lo único que tengo.
Y por eso es un derecho, porque al yo ser humana existe el placer, no es algo que se tenga que crear. Pero ¿por qué no lo vemos así como un derecho, Enrique? Híjole, es difícil porque no hay una sola esfera en la que se pueda reducir el placer. Creo que el placer también implica un equilibrio difícil de encontrar entre lo que yo percibo o lo que a mí me gusta, lo que yo percibo como algo bueno para mí, que me genera bienestar, pero además ese placer no puede transgredir la libertad del otro al elegir qué es lo que el otro quiere y qué es lo que el otro busca. Entonces, en cualquier aspecto de la vida tenemos que estar conscientes de que el ser humano no es gregario, somos un animal social por definición. Exacto. Entonces el placer no puede quedar restringido únicamente a lo que para mí parece lo que es placentero. Entonces es lo peligroso de entender el placer como lo que yo siento rico, como lo que a mí me place, porque en realidad esa satisfacción no es unívoca. Siempre hay una multiplicidad de voces, hay una especie de interacción e intercambio de nociones, de panoramas que van enriqueciendo o reduciendo lo que se entiende del placer. Entonces creo que por eso es muy difícil entenderlo como derecho, porque hay personas que educarse es un placer, hay personas que estar a solas es un placer, hay personas que estar rodeados de otra gente es un placer. O sea, hay muchísimas acepciones y muchísimas circunstancias que pueden estar tocadas por la definición de lo que podría entenderse por placer, y es más bien entender como los derechos a los que están ligados esa sensación de bienestar, porque al final los derechos humanos lo que buscan es la libertad de las personas, el reconocimiento de la dignidad de las personas y el bienestar en general de las personas. Entonces el placer, al ser un adjetivo definible de una manera individual, si se quiere, hace que tenga como una especie de prisma de entendimientos acerca de lo que implica este placer. Entonces esa es la dificultad que yo le miro para entenderlo como un derecho. En adición a lo que dicen Fabiola y Enrique, hay un elemento muy importante. En términos generales, en nuestra cultura se ha fomentado mucho el estoicismo, la cultura del sufrimiento, y no el hedonismo, la cultura del placer. De hecho, el concepto hedonista está satanizado. Ir por el principio del placer está re malo. Eso no es bueno. Imaginemos una reunión social en la que una persona habla de sus tragedias, de su cultura telenovelesca en la vida cotidiana. Hasta es encomiada, hasta es aplaudida. Entre más sufro, entre más platico de mis penurias, más me aplauden. Lo digo en sentido metafórico. Y se valora. Y se valora. Si yo hablo de mi placer, de lo que saboreo hoy en el desayuno, del orgasmo que tuve antenoche, del placer que pienso tener pasado mañana, de pronto eso no goza de prestigio social. ¿Sí se puede planear el placer para...? Por supuesto que sí. Podemos ver escenarios. Ya hasta adiviné lo que estás pensando. Óyeme. Pero de pronto, por eso te lo pregunto. Pero de pronto, sí, de verdad, quienes estamos a favor del principio del placer no gozamos de mucho aplauso social. Exacto. Porque se nos tacha de egoístas. Se nos tacha de personas que solo piensan en lo virtuoso del placer en sí mismo y no del espíritu de sacrificio que debe circundar los actos de los seres humanos. Exacto. Ahora bien, yo tengo la impresión de que en la medida que se va difundiendo la idea de que es un derecho humano inalienable, o sea, que no se nos puede expropiar, el hecho de que se está trabajando en una cultura de construcción del placer, cada vez se van haciendo a un lado viejas ideas llenas de telarañas respecto a que no tendríamos derecho al placer, sino es como un premio, como decía Fabiola. Tengo que luchar denodadamente para merecer el dulcecito, cuando no es así. Ahora, el placer, como bien dijiste, Enrique, es un prisma múltiple, tiene diferentes manifestaciones, diferentes maneras de abordarse. Muy a menudo dejamos de ver el placer presente por estar con la fantasía catastrófica de lo malo. Por eso sí podemos anticipar las cosas chidas, ¿no? Generalmente tenemos fantasías catastróficas que anticipan las cosas malas. Voy a hacer ahorita un pronunciamiento en el que creo fervientemente. Sí. Ya hemos mencionado la famosa contingencia sanitaria necesaria para poder prevenir este asunto del coronavirus. Yo puedo predecir que esta crisis será superada y que vamos a aprender de ella, y que vamos a aprender cosas que nos vinculen con el principio del placer. Porque toda experiencia que la percibimos como negativa nos origina
pues aprendizajes invaluables. Por ejemplo, voy a decir algo muy importante para el erotismo y para la prevención de las infecciones en general. La cultura de lavarnos las manos constantemente, que debería ser un hábito. Un hábito ya forever, ¿no? Exacto. No en condiciones de crisis. Y hasta es placentero. Exactamente. Sí. De alguna manera nos autocachondeamos con el jaboncito y el agua. Y ese disfrute tenemos que aprender también a vivirlo, porque la vida cotidiana, lo que pasa aquí y ahora, nos genera mucho placer. Yo ahorita tengo un enorme placer de estar interactuando entre nosotras y nosotros, y adivino que nos están viendo en casa y que las personas les puede llegar algunos mensajes positivos, interesantes de lo que ahorita conversemos. Eso me da placer. Y que también me gustaría añadir un poco a por qué es tan problemático entender el placer como un derecho. Tiene mucho que ver con lo que dice David, que ha sido entendido justamente como algo pecaminoso, como algo justamente desde el estoicismo, como algo que te va a llevar a las adicciones, ¿no? Y tenemos que entender que a lo largo de la historia lo que se entiende como placer y lo que se entiende como pecado o virtud, como vicio o placer, ha ido modificándose a lo largo de la historia. Entonces, justo como lo decías, es una construcción social. Y esta construcción social que ha dominado la forma en que entendemos a nuestros placeres ha sido desde el con cuidado, no en exceso. Si es demasiado, y no tiene que ser egoísta, tiene que ser para los otros, y jamás ponernos a nosotros en el centro. Entonces es difícil reconocer algo que es peligroso, algo que nos han vendido como algo riesgoso, como algo que está bien, pero que no sea pero demasiado. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, y que jamás pase los límites de la otra persona, o que jamás sea antes tú que el otro. Entonces nos acercamos ya con miedo a una experiencia que habla más de gratificación, porque aparte hablamos en este sentido, escuchamos tanto un poco lo que decían las personas, la palabra satisfacción. Y la satisfacción es diferente al placer. Y la satisfacción tiene que ver, está asociada, pero tiene que ver con otros aspectos. Logro. Claro. Tiene que ver con expectativas. Y justamente ahorita que retomas el tema del logro, el placer construido como una meta, es decir, también hasta como un adjetivo, como decías. Y a mí el placer me suena más a verbo. Es algo que se hace. El placer es un proceso, no es una meta, no es un logro, es algo que constantemente estamos construyendo. Y si lo seguimos viendo o seguimos reforzando estas ideas de que el placer es algo que debe de ser con medida, debe de ser con cuidado, porque podría ser peligroso o riesgoso, difícilmente vamos a poder integrarlos dentro de nuestra humanidad, Claro. porque también implica esta cuestión de reconocernos como alguien que es placer, no solo que obtiene placer. Y si el placer me lo vendieron como peligroso, implica, o como algo negativo, implica aceptar que mi humanidad también es negativa. Claro. Entonces no lo voy a poder acuerpar, no lo voy a poder integrar como parte esencial de mi ser humana, y lo voy a tener que ver como algo separado, donde yo voy a estar pidiéndolo. No se pide permiso para el placer es. El reconocerlo como un derecho es construir las condiciones necesarias a nivel social, a nivel cultural, para que eso que ya somos pueda desenvolverse en toda su extensión, en toda su expresión, sin todas estas limitantes que después surgen de género, de clase, de raza, y que ahí ya empieza todo el discurso a complejizar. Claro, y una vez que te quitas estas ideas, puedes atreverte a explorar estas sensaciones, eso que a lo mejor ya sentías, pero que no te atrevías, y quizá puede llegar una persona que te haga descubrirlas. Vamos a escuchar el siguiente testimonio anónimo. Mi mamá, mi papá no me dieron ninguna plática de la sexualidad porque era sucio, yo lo veía así que era sucio tocar ese tema, la sexualidad. Aparte de que era sucio, era un pecado porque todo era escondido. Viví una sexualidad así como que muy reprimida porque ni mis hermanas, yo me crié con 4 hermanas y tampoco me explicaron nada, o sea, nadie me explicó nada. Yo descubrí el placer cuando tenía un gato, no sé si era gato o gata, se acercó en mi parte y el gato se empezó a mover y yo sentí rico, pero lo aventé porque yo dije, esto es sucio. Esto es un pecado, que yo sienta esto por un animal, pero a transcurrir eso yo empecé a masturbarme con cojines, con almohadas, porque eso que yo sentí rico,
A mí me gustó demasiado, pero yo lo hacía a escondidas del papá y de la mamá, de las hermanas. Bueno, yo no le decía a nadie, yo me escondía, pero yo nomás esperaba el momento de estar sola para yo sentir ese placer, porque para mí era un placer sentir Yo sentí así como todo mi cuerpo se estremecía. Mi primera relación fue con una mujer, me llevaba 8 años, pues me llevó a un hotel, yo me quedé en la cama como un costal, sin moverme. Ella fue la que me inició en mi primera relación, pues yo era virgen, yo no sabía qué hacer. Ella fue la que me dijo, bueno, con sus manos me guió, que la acariciara, que la tocara. A mí me dio mucho miedo estar con una mujer. Sentí placer, pero a la vez yo sentía que Dios me castigaba, porque era un pecado. Yo en mi mente pensaba, es un pecado. De hecho, yo terminaba rápido con las parejas porque yo decía, esto no es normal. No es normal que yo siendo mujer me relacione con otra mujer. Y me reprimí varios años sin parejas porque yo sentía, pues es que es pecado y un tiempo me bañé con agua. Cuando yo tenía ganas de tener relaciones con una mujer, yo me bañaba con agua fría, incluso llegué a rezar para que se me quitara esas ganas de tener relaciones con una mujer. Agradecemos muchísimo a este testimonio anónimo que nos comparte aquí en Diálogos en Confianza, hablando del derecho al placer, y ahora lo comentamos cuando lo estábamos viendo. De repente el placer se ve relegado porque lo que está presente y lo que tenemos en la mente y en el cuerpo es pecado, es malo, es sucio, sientes culpa, entonces todo el tiempo es pecado, me van a castigar. O sea, es castigado el placer. Y es que muchas veces pienso que la palabra placer también está como encapsulada en el contexto de la sexualidad casi que exclusivamente. Entonces, vivimos en una cultura en la que la moral hacia la sexualidad está muy regida por la cultura religiosa, y la moral muchas veces no es solamente individual. O sea, esta introducción que hicimos sobre el placer es como de personas que entienden que el placer se puede ejercer en diferentes contextos, pero estamos olvidando también que el placer está regido o moralizado por muchas otras cosas que están a nuestro alrededor. Está el discurso religioso, está el discurso de género, está el discurso de clase, que también tienen que ver puerta adentro con lo que uno decide que es el placer. Entonces, en la cultura en la que estamos, en donde el placer está relegado a la sexualidad, tenemos que empezar a discutir qué de mi cuerpo también se ve interpelado al yo decir, me siento culpable de sentir placer, me siento culpable de que me guste, como en este testimonio que decían, siento que es pecado que yo disfrute estando así con otra mujer, siendo yo mujer, y qué implicaciones tiene también eso, porque entender el placer de una manera así de generalizada como lo intentamos al inicio es olvidar que existen estos discursos de opresión, si se quiere, y pienso también en cómo el placer ha quedado relegado en la manera de contar nuestras propias historias de vida. O sea, no es, decíamos, es que esto antes de, cuando estábamos viendo el testimonio de no saber y que nadie te explicara algo, no es de antes, es de siempre. Aún ahora, teniendo acceso a la información que tenemos ahora, es muy difícil que podamos discutir con mi papá, con mi mamá, con mis amigos, con mis primos. Oye, ¿y tú cómo te enteraste que te gustaba lo que te gustaba? ¿No? ¿Y tú cómo supiste que, a pesar de que tenemos esta ventana de información, sigue siendo muy individualizado, sigue siendo una responsabilidad muy individual construir nuestra noción de placer, cuando no es algo dialogado ni dialogable? O sea, no hay muchos espacios en que se pueda hablar del placer fuera de la satanización, de la moralización del placer. Me parece muy importante lo que estás diciendo, y creo que así como estamos en los tiempos del coronavirus y que debemos entonces recordar todos los hábitos indispensables, aquí también es un buen momento para hacer un ejercicio de yo cómo tomo el placer. En realidad, o sea, hacer una autoevaluación para decir,
¿sí me permito el placer o cómo lo tengo, hasta dónde lo tengo medido o limitado? Creo que cada uno y cada una vamos a responder de una forma diferente, pero habría que meterse entonces en esto. Escuchaba el testimonio y me recordaba una canción de Camilo Sesto donde cantaba: a escondidas tengo que amarte, a escondidas como un cobarde, en fin. Hablaba de otro tipo de situaciones también, pero también el placer, y es que lo hemos tenido que esconder. O sea, públicamente yo no puedo decir, esto a mí me provoca placer, porque entonces soy culpable, independientemente cuál sea la acción, o señalado o señalada de inmediato. Nos pregunta, por ejemplo, con respecto a lo que decías también, Enrique, una persona, ¿cómo explicarle a una persona religiosa que sí tiene derecho al placer sin ofender a su Dios? Aquí, independientemente de la religión que se promulgue, ¿no? O sea, ¿cómo le decimos? Mira, primero reconocer que hay introyectos. Cuando hay miedo, culpa, vergüenza, inadecuación, hay una idea ajena que no me es propia, que me hace un efecto de toxina. Creo que vamos a entrar ahorita al receso, pero a mí me gustaría complementar esa idea porque el testimonio que generosamente nos dio esta persona anónima nos puede servir para establecer algunas generalizaciones y algunos tips para manejar la cuestión del dogma religioso versus el principio del placer. No es incompatible ser religioso y disfrutar del placer. Muy bien. Por otro lado, por ejemplo, nos dice una mujer: placer es disfrutar una actividad de gusto personal que puede variar en diferentes aspectos. Pues sí, desde luego. Y ahora, bueno, esto no es tan placentero porque tenemos que hacer una pausa, pero hombre, regresar sí que lo es. No, hombre. El derecho al placer es un concepto reciente y es consecuencia de hablar sobre la salud sexual. En 1974, la Organización Mundial de la Salud planteó los temas de educación y tratamiento en materia de sexualidad humana, y en 2002, este organismo empieza a elaborar las definiciones sobre la salud sexual que se publicaron en 2006 y fueron actualizadas en 2010. En el informe, la salud sexual se definió como la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo se define a la salud reproductiva como un estado general de bienestar físico, mental y social, y no solo de la ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos. En esta definición está implícita la capacidad de las personas de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos y con la libertad para decidir procrear. Por lo que toca a la salud sexual, es fundamental mirarla desde sus implicaciones en el bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Derecho al placer, ya escuchamos esta cápsula y de lo que hemos estado hablando durante esta mañana, y tú querías complementar un poco acerca de la llamada que nos hacía uno de los usuarios de Diálogos. Dado que me parece muy importante el testimonio y la pregunta posterior. Y yo decía que hay algo que llamamos introyectos, los descubrimos cuando aparecen miedo, culpa, vergüenza o inadecuación. Y que en términos generales son preceptos que vienen de fuera y que no tienen que ver con la eticidad o con los rasgos morales, que no moralistas de la persona. Yo les llamaría los 4 jinetes del apocalipsis: miedo, culpa, vergüenza, inadecuación, que cancelan, postergan o disminuyen nuestro acceso al placer. Se ha confundido muchas veces desde visiones de algunas confesiones religiosas que el placer per se es malo, que no es bueno para la persona y que por lo tanto debemos limitarlo o cancelarlo. No es así. En realidad, las visiones contemporáneas de las mismas teologías o de las mismas iglesias hablan de que el acceso al placer de las personas dentro de un marco ético determinado no solamente es permisible, sino ya se reconoce como un derecho. Cuando una persona se equivoca suponiendo que su religiosidad le impide el derecho al placer o el acceso al placer porque es pecado o es algo deleznable o malo, que desecha esa idea. Todo aquello que origina bienestar para la persona en un ejercicio saludable le beneficia.
Y hablando de este adjetivo que muchas veces se aplica a quienes somos hedonistas, de que somos egoístas por naturaleza, ¿no? Es enteramente falso, porque el placer, si bien es algo que apropio, si bien es algo mío que yo construyo, también es algo perfectamente compartible. Y yo aquí añadiría otra cosa más. Se puede pensar que es antagónico el derecho al placer con la responsabilidad, cuando es al contrario. Las personas que disfrutan de su placer se hacen responsables del mismo y protegen, cuidan su salud orgánica y emocional y la de la otra y los otros. En general, me he dado cuenta que las personas que van hacia el principio del placer son las más informadas y me atrevo a decir son las más respetuosas. Entonces, ni la religiosidad es antagónica al placer, ni el placer supone irresponsabilidad, sino al contrario. Y por otro lado, vuelvo al tema de que es un derecho humano inalienable, no se nos puede conculcar. En el testimonio, al que me quiero referir nuevamente por su importancia, bueno, son relatos que escuchamos todos los días quienes hacemos psicoterapia sexual. Es decir, no se nace sabiendo sexualidad y erotismo, lo tenemos que aprender en un proceso pertinaz a lo largo de la vida. La persona que testimonió hablaba de una experiencia incipiente, de una persona algunos años mayor, le orientó acerca de cómo tener ese primer encuentro sexual. Había inicialmente emoción y la promesa del placer, y luego se corta por la culpa, el miedo, la vergüenza y la inadecuación. Y entonces en el testimonio lo que resalta es una experiencia donde prácticamente se flagela por haberlo hecho, con consecuencias posteriores en su vida sexual y erótica. Es decir, hay modos de aprender la vida sexual y el erotismo que reivindican el derecho al placer, que lo hacen algo equitativo, justo, bueno para la salud orgánica y emocional. Hoy la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Mundial para la Salud Sexual, admiten que el placer erótico, que incluye el contacto con otro u otros cuerpos y el contacto consigo mismo, consigo misma, es algo valioso para el bienestar. Por lo tanto, podemos ya desechar esa añosa, esa vieja idea de que el placer es negativo para la salud porque origina adicción, porque origina vicios irrefrenables y porque no perdemos el control. Es de verdad exactamente al revés. Y me quisiera referir a algo que mencionó de soslayo Enrique, que me parece muy importante. El contacto con nuestro propio cuerpo, así corresponde a los estereotipos convencionales de belleza o aquellas personas que poseemos limitaciones observables, las así llamadas discapacidades, todas y todos tenemos derecho al placer. Yo hace algunos años, en un librito de mi autoría que se llama En las alas del placer, formulé un capítulo que me hizo el favor el gran Javier Cambrón de redactar, que se llama así, El derecho al placer en las personas con limitaciones observables. No solamente porque constituyen, según lo último que leí, si no tú me corriges, Enrique, el 14% de la población general de México. No solamente por número, sino por calidad humana, por solidaridad, porque todas las personas, todititas, independientemente de nuestro género, orientación erótico-afectiva o preferencia sexual, de que tengamos o no una limitación observable, tenemos derecho al placer. Y lo quiero volver a subrayar. Muy bien. Sí. Enrique. Es que esto que dices es bien importante porque los que se tienen que convencer y repetir varias veces que todos tenemos derecho al placer son las personas que tienen una funcionalidad hegemónica, es decir, a las que no se les cuestiona cómo funciona su cuerpo. Sin embargo, seguimos quedando relegadas las personas que tenemos una diversidad funcional. ¿Por qué viene eso? Porque las personas con diversidad funcional somos personas a las que no se nos mira como sujetos de placer. O sea, que podemos ir a nuestra búsqueda de placer y poder encontrarla de alguna manera, porque no nos es fácil. No nos es fácil porque la sociedad no está construida de una manera que permita que nosotros tengamos un libre acceso a la interacción humana. Y eso ha dado pie a muchísimas discusiones, como por ejemplo la asistencia sexual, que ahorita en España está siendo una discusión muy fuerte. Lo han presentado aquí y he discutido con mujeres feministas radicales que dicen que la asistencia sexual es una forma de velar la prostitución o el comercio sexual, y yo les dije, sí, pero eso es asumir que las mujeres que están siendo objetos de esto son hegemónicamente funcionales. ¿Dónde quedan las personas que no conocen su cuerpo, no porque no
no quieran, como las personas con funcionalidad hegemónica, sino porque no se pueden mover sin la asistencia de ningún otro. Y el argumento es, pues debería haber otra persona igual que tú, igual que yo. Digo, sí, ¿cuándo a ti te ha parecido atractivo o atractiva una mujer o un hombre en silla de ruedas? ¿Cuándo a ti te ha parecido atractiva una persona que no tiene un miembro? ¿Cuándo a ti te ha parecido atractiva una persona con discapacidad intelectual? Entonces, cuando hablamos de placer, siempre se refiere a una persona con una funcionalidad hegemónica que puede ir en búsqueda del placer, y eso a mí no se me hace del todo, se me hace cuestionable, porque no todas las personas tenemos la libertad de buscar en todos nuestros contextos las cosas que nos generan placer, y además hay que reconocer que en el encuentro con el placer siempre hay un otro involucrado, siempre hay una otra involucrada, o hay un contexto involucrado, porque no somos una... no se nos da por generación espontánea de, ay, ya descubrí que esto es placentero, porque incluso lo que yo entiendo por placer se ve mediado por lo que yo he aprendido en otros lugares, en otros ¿Cómo ha contextos. sido tu proceso, Enrique, en este descubrimiento del placer? Muy, muy generalizado, pero sí he notado como que ciertas distinciones. O sea, cuando se habla de la discapacidad, es como, pues no, ellos son angelitos que no, que no sienten ni que les pasa. Es más, ni siquiera creo que entiendan a qué se refiere el placer. Pero pues no, nada quita que pasan cosas, como en el testimonio que vivimos ahora de, resultó que pasó un gato y sentí bien y nadie me supo explicar por qué sentí bien. Y no hubo este diálogo en decir, pues no es que te gustara el gato en particular, es que te rozó partes de tu cuerpo que generaron una sensación, pues, de bienestar rico, pues. Claro. Pero hay otro elemento en consonancia con lo que dice Enrique. No es menester estar dentro de la así llamada diversidad funcional o limitación funcional, porque el contacto, aceptación y aprecio por el propio cuerpo en nuestra cultura brilla por su ausencia. También. Yo lo veo en las historias clínicas sexuales que hago cotidianamente. Para no ir demasiado lejos, voy a poner mi propio ejemplo. Muchas personas no aceptan su calvicie o sus arrugas o tener más de 65 años. Y de pronto, cuando descubrimos, por ejemplo, frente al espejo, que así estoy bien, que no necesito implantes de cabello, que puedo omitir una que otra restiradita quirúrgica y que puedo llevármela bien con este cuerpo que poseo, que es disfrutable así como está, y si quiero cambiar alguna cosa la modifico, pero sin dejar de aceptar lo que soy. En caso contrario se presenta el famoso síndrome de Michael Jackson, donde este hombre famosísimo, multimillonario, bueno, no le gustaba tener la piel oscura y se la aclara, no le gustaba tener el pelo rizado y se lo alisa, no le gustaba tener la nariz platirrina o africanoide y se la pone respingadita. Nunca estaba conforme con la imagen que veía ante el espejo. Entonces, muchas personas, al no admitir su propio cuerpo, al no aproximarse a su cuerpo, al no amarlo, al no erotizarlo, cancelan su derecho al placer. El primer contacto de la persona es con una misma, con uno mismo. Y si yo no acepto mi cuerpo, si no lo admito, ¿cómo rayos lo voy a acariciar, a erotizar y a compartirlo con otros cuerpos? Creo que es menester volver al cuerpo. Sí. Y volver al cuerpo implica a veces aceptarlo con la pancita, con las cicatrices quirúrgicas, con las arrugas. Con el paso de los años. Con el paso de los años. Y bueno, hay cosas, como dicen los grupos anónimos, tener la sabiduría necesaria para aceptar lo que no se puede cambiar y para modificar lo que es transformable. No crean que yo estoy en contra de las cirugías o del fitness o del ejercicio, no, para nada. Pero si vamos a condicionar nuestro bienestar a esa modificación quirúrgico-cosmética, como diría mi abuelita, estamos fritos. Creo que la aceptación del propio cuerpo es importante. Me suena mucho a que desde la niñez vamos aprendiendo entonces a tener esta aceptación o rechazo y que entonces nos vamos construyendo de esa forma y vamos cancelando o aperturando hacia el placer. Si a mí me dijeron, oye niño, no te toques ahí, come rápido, debe ser caliente, frío ya no, o sea, hay un comportamiento que está regulado y yo tengo que encajar allí. Y cualquier otra cosa que descubra, que diga, ay, el gato o lo que sea que me va provocando ese placer, es ocultarlo, callarlo y hacerlo a un lado y olvidarlo incluso. Totalmente. ¿Cómo educar hoy en día para decir esto, volvamos al cuerpo? ¿Cómo volvemos ahora a nuestras hijas, a nuestros hijos,
a sus cuerpos? ¿Cómo los liberamos o cuando menos se los exponemos allí, ¿no? Es que creo que es importante, justo para poder entender cómo poder comunicarlo y cómo acuerparlo, cómo integrarlo en nuestro ser, entender la dimensión política del placer. Entender que no nada más es porque alguien se levantó un día diciendo, ay, es malo el placer y ya, sino que el poder político que tiene, el poder de control, el poder de dominación que hay en el discurso del placer ha sido histórico. A lo largo de la historia, las diferentes personas o los diferentes grupos que han estado en poder se han apropiado del placer, han expropiado a los individuos, han expropiado a las y los individuos con diferentes características, sobre todo con características no normativas, para quitarles el placer, que es lo que nos da autonomía. Entonces, al expropiarte del placer, te expropio de la autonomía y por lo tanto tengo control. Y a eso era algo importante que aclarar cuando hablamos de si el placer es algo que no lo tenemos porque no queremos o porque no podemos. Esto que dices de vamos aprendiendo, y es bien importante, el placer, a mí me gusta decir que no es que aprendamos a sentir o a explorar el placer lo desaprendemos. Nosotros somos personas que nacemos ya haciendo placer, ya explorando placer, porque tenemos un cuerpo. Y el cuerpo, tener sensaciones, estar en este cuerpo implica estar ya en el placer. A lo largo de nuestro desarrollo empezamos a aprender que hay categorías, empezamos a aprender que hay jerarquías, que hay ciertas personas que tienen más derecho al placer y ciertas personas que tienen menos derecho al placer, ciertos cuerpos, ciertas capacidades que van a tener las condiciones necesarias para poder explorar ese placer. Y entonces de pronto ya en nuestra adultez, en nuestra individualidad, asumimos que la gente que no lo vive es porque no quiere, o porque quizá tuvo algún problema en su historia, alguna herida de crecimiento, y no entendemos que el placer no es nada más esta cuestión de sentir rico, sino de generar los contextos, generar los recursos en el sistema político, cultural, social, para que esas personas puedan tener acceso al placer. Claro. Porque cuando nos salimos de estos cuerpos, cuando mi cuerpo no es normativo, independientemente tiene que ver con el peso, con la estatura, con las capacidades, con el nivel intelectual, cuando no caigo en esta caja, es justamente cuando el placer no es algo que yo quiera o algo de que se trate de échale ganas. Todo es cuestión de actitud. Decide el placer. El placer no es una cuestión de decisión. Es un paso importante el decidirlo, pero necesitamos generar los espacios necesarios a nivel cultural y social para que todas las personas tengan acceso a ejercerlo, porque no lo estamos facilitando. Claro, y con eso que estás comentando, si me permites, sí, Enrique, vamos a ver la siguiente cápsula del Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la mutilación genital femenina. ¿Sabías que millones de niñas y mujeres en todo el mundo son condenadas solo por su sexo a vivir con la huella de la mutilación de sus órganos genitales? La mutilación genital femenina, también conocida como la ablación, consiste en extirpar una parte o la totalidad de los genitales externos de una niña o una mujer, particularmente del clítoris, cuyo fin es eliminar su placer sexual. Aproximadamente existen 200 millones de mujeres y niñas vivas que han sido mutiladas en 30 países de África, Oriente Medio y Asia, donde se concentra esta práctica. Pero no son los únicos países. También podemos mencionar algunas comunidades indígenas en América Latina y en poblaciones emigrantes que viven en Europa Occidental, Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda. Esta práctica se realiza con motivos culturales o religiosos y es considerada como un rito para ser parte de la comunidad. Quienes no son mutiladas son consideradas como mujeres sucias y promiscuas. La mutilación genital femenina está asociada a preservar la virginidad, castidad y pureza, pues se cree que esto garantiza la fidelidad durante el matrimonio y además otorga a los hombres la certeza de su paternidad. Esto contribuye además al mantenimiento de las relaciones desiguales del poder en las que los hombres tienen dominio sobre el cuerpo de las mujeres y su sexualidad. En diciembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas exhortó a los estados y a la sociedad civil a luchar para lograr su eliminación. Es por eso que cada 6 de febrero se implementa el Día Internacional de Tolerancia Cero contra la Mutilación Femenina.
fecha elegida porque ese mismo día del año 2003, Stella Obasanjo, primera dama de Nigeria, llevó a cabo una declaración oficial sobre la importancia de la tolerancia cero con respecto a dicha práctica. Ninguna motivación de naturaleza cultural o religiosa puede justificar esta práctica que solo trae para las mujeres dolor, hemorragias, infecciones, problemas en el parto o muerte, además de violar sus derechos humanos a la salud, a la no violencia, a la seguridad e integridad física y el derecho a no ser sometidas a torturas y tratos degradantes. Y bueno, sabemos que ahora en algunos países ya no se hacen este tipo de rituales, pero ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué antes no se cuestionaba el dolor, lo que implicaba, el quitar el dolor a la mujer, o sea, limitarla, violentarla de esta manera? Ahora tú me decías, Fabiola, que hay otro tipo de cirugías que se están haciendo algunas mujeres porque se les vende como que así van a sentir más placer. Sí, está aumentando muchísimo el índice de vaginoplastias, de labioplastias, incluso en los medios de comunicación abiertas están invitando a especialistas que dicen o que prometen que con estas operaciones, es decir, de recortar los labios internos de la vulva, de recortar un poco el capuchón del clítoris, va a ser más fácil que las mujeres sientan placer o tengan un orgasmo. Y tenemos que entender, por eso creo que es importante entender el placer como algo político, que no se trata nada más de que toques tu cuerpo o que estimules tu cuerpo y tengas un orgasmo o sientas placer. Si a lo largo de la historia a las mujeres nos han dicho que nosotras no somos sujetas de placer, que nosotras no podemos disfrutar, que nosotras no somos suficientes en las diferentes formas de nuestro cuerpo, es difícil que cuando nosotras queramos explorar nuestro cuerpo, queramos conocer nuestro placer y queramos compartirlo con alguien más, podamos disfrutarlo. No te preocupes, te vendo esta cirugía carísima, que lo que va a hacer al final es mutilarte, mutilar un cuerpo que ya está hecho para el placer, para entonces así igual y si tienes un orgasmo. Y el orgasmo, esa limitación para el orgasmo muchas veces no tiene que ver con si tu cuerpo no funciona, con que tu chip tenga algo malo que hace que tu cuerpo no pueda sentir placer. Tiene que ver con esta represión y opresión histórica del placer a todos y todas las personas, porque es un discurso generalizado. En las investigaciones que yo hago sobre placer, hago una recolección de todas las normas, creencias y valores que existen en torno a la sexualidad, y ni una sola vez se menciona el placer, ni una sola vez. No hay un lenguaje para el placer, no hay una cultura de placer, no hay un lenguaje, justamente lo único que entendemos es culpa, miedo, vergüenza, soy normal, no soy normal. Entonces de pronto exploro sensaciones que yo no conocía y la única forma que sé aterrizarlas tiene que ver con el culpa, el miedo y la vergüenza. Esto que se está haciendo con las mujeres, labioplastias y vaginoplastias, tiene que ver una vez más con el mandato de la modificación de nuestros cuerpos para adaptarnos a un sistema que te está diciendo qué es el placer y solo de esa manera lo vas a alcanzar tú. Cuando el placer se construye desde acá, ¿qué significa para mí el placer? ¿De qué rol le doy en mi vida? La mutilación genital femenina no solo está pasando lejos de nosotros, pasa incluso a quienes no hemos pasado por situaciones quirúrgicas. El simple hecho de no permitirte nombrar, no informarte que tu vulva se llama vulva, que tienes un clítoris, que tu clítoris no nada más es una puntita, que es una estructura muy amplia, que tú te puedes tocar, que tienes unos labios internos, unos labios externos y que su belleza está en la diversidad. Cuando yo no conozco esta parte esencial de mi cuerpo, eso también es mutilación. Y fíjate, nada más esta información que presentábamos creo que me parece vital en el sentido de que pareciera que solamente le pertenece esta jerarquización del poder, como bien decías hace rato, solamente a algunos países o comunidades, y lo voy a poner entre comillas y ojo porque lo hago de forma muy respetuosa, pero a quienes se refieren como salvajes, ¿no? De tribus, de ciertos usos y costumbres que no comprendemos en las sociedades más evolucionadas y tal. Modernizadas. Sí, desde luego, por eso lo entrecomillo también. Creo que sí sigue siendo ahora en esta nueva práctica una forma de continuar jerarquizando, pero además donde el dominio o la opresión y la violencia hacia las mujeres, en este sentido, el placer se les ha quitado por completo, ¿no? Y durante miles de años. Y, Enrique. Hace un rato planteabas como la pregunta de cómo hacer para priorizar el placer, y un poco acompasado con lo que hacías ver, creo que lo que se ha perdido también es rehistoriar el cuerpo desde la propia experiencia, porque muchas veces el cuerpo está normalizado o tiene que seguir los estándares
de algo, lo que sea, Sí. el estándar médico, el estándar estético, el estándar fitness, o sea, tiene que seguir estándares, pero antes de responder, que mi cuerpo responda a estos discursos, ¿dónde está el mío? ¿Cómo me siento yo? ¿Qué pienso de mi cuerpo? ¿Cómo me siento al respecto de cómo está configurado o de cómo se ve? Y cómo es que estas obsesiones o estas técnicas que yo uso para hacer pasar mi cuerpo por ciertos procesos con tal de seguir cierto checklist, ¿de dónde vinieron estas preocupaciones? ¿De dónde vinieron estas ansiedades? Y estas historias no se cuentan. No, hay que resetear el cuerpo. Exactamente, no nos contamos una historia de por qué mi cuerpo es como es y por qué mi cuerpo funciona como funciona y qué tan de acuerdo estoy o no con que funcione de esta manera. Oye, Enrique, tú como estandopero en tus presentaciones que tocas estos temas de sexualidad y demás, ¿cómo reacciona el público? Me encanta porque siempre genero esta risa culpígena y sé que no debería estarme riendo de esto, pero es muy gracioso y termino riéndome de esto. Y es que el humor es como una forma muy fácil de confrontar ideas paradigmáticas como esta de los estándares que debe seguir el cuerpo versus la realidad. Porque en mi stand-up lo que yo cuento es cómo yo he entendido la sexualidad y cómo no tiene nada que ver con tus prejuicios sobre una persona con discapacidad. O sea, cuando yo planteo a una persona con discapacidad con iniciativa, ya es confrontante, porque tú no te imaginas que una persona con discapacidad te va a decir, oye, ¿qué onda? ¿Vas a querer o qué? No te lo imaginas, porque en el imaginario social la persona con discapacidad no puede y no debe, no está diseñada para tener iniciativa. Desde ahí se está rehistoriando la sexualidad de una persona con discapacidad. Desde el mismo momento en que la persona dice, yo quiero, voy a ver qué onda, es una manera de rehistoriar. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos tenido esta oportunidad de rehistoriarnos nosotros mismos con respecto a nosotros mismos como el eje cardinal en lugar de todos estos discursos que están por ahí? Yo quisiera discrepar solo un poquito, no tanto, de lo que han comentado recientemente Fabiola y Enrique. Por supuesto que yo estoy muy de acuerdo en que el análisis sociohistórico, político, el análisis del poder, la historización, son importantes para entender los discursos hegemónicos y represores del placer. Sin embargo, creo que hay muchos elementos creativos, prácticos, que se manejan, por ejemplo, en psicoterapia, en educación sexual integral, en sexología clínica, donde todos estos procesos se revisan, sí, pero se trabaja in situ con el cuerpo y con las ideas, sensaciones, pensamientos, percepciones que la persona tiene. Porque si nosotros pensásemos que primero hay que hacer todo este análisis sociohistórico en detalle, se podría postergar muchísimo el acceso al placer. En otras palabras, me parece muy importante recuperar el cuerpo, me parece muy importante crear conciencia en torno a la fuente privilegiada de placer que es nuestro propio cuerpo, que además puede combinar placeres con otro o con otros cuerpos. Y desde luego siempre introducir la idea desde acá, desde el disco duro, no cualquier disquete, de que el derecho al placer es ejecutable, o sea, lo podemos realizar. Porque si no, incurrimos en esa noción de, ay, mira, el placer está allá arriba en la cumbre de esa montaña, como si fuera algo lejanísimo donde tenemos que trabajarle en exceso y quizá ni lleguemos, ¿no? Hay una celebrada canción del gran John Lennon, se llama Beautiful Boy, que dice, la vida es lo que te ocurre mientras estás haciendo planes, aquí y ahora. Yo sostengo, y en la terapia sexual lo vemos cotidianamente, que estos recursos terapéuticos, psicoterapéuticos, concientizadores, favorecen que la persona recupere su placer aquí y ahora, no pasado mañana. Exacto. Oscar. Hay un comentario o varios, bueno, pero este me parece que puede provocar una buena discusión porque es sin duda alguna pues algo controversial. El placer necesita también tener límites, nos dice Lizzy Gutiérrez, porque hay algunos que llevan el placer demasiado lejos, por ejemplo, violadores y asesinos seriales. A ellos les da placer algo que es perjudicial para otros y no necesitamos irnos demasiado lejos. Hay ejemplos más básicos donde se hace daño a otros. Continuamos, pero después de esta pausa. Así que no se vayan, está muy placentero. La próxima semana, Diálogos tiene para ti. El lunes te diremos por qué se forman los cálculos renales.
Los cálculos pequeños pueden pasar desapercibidos, pero grandes piedras en el riñón pueden generar dolores intensos que requieran de hospitalización. Infórmate, es mejor prevenir. El martes hablaremos de la guarda y custodia. Si estás viviendo un proceso de divorcio, es fundamental que te asesores. Recuerda que en cualquier decisión debe prevalecer la protección hacia los hijos e hijas. El miércoles, acompáñanos a reflexionar en lo que se ha denominado linchamientos digitales. Las redes sociales se han convertido en un espacio para desacreditar la opinión de las personas. Por ello es importante visibilizar las consecuencias de esto y saber si hay leyes que condenen este tipo de violencia. El jueves, súmate con nosotros al llamado para promover una cultura del agua. ¿Sabías que al tomar una ducha de 5 minutos consumimos 95 litros de agua? Suena escandaloso, pero así es. Tomemos conciencia y no desperdiciemos este vital líquido. El viernes revisaremos los caminos de la masculinidad. Ahora son cada vez más los hombres que se cuestionan qué significa ser hombre hoy. ¿Eres uno de ellos? Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 55 53 41 44 35 o bien escribirnos a las redes sociales. Todos tenemos la posibilidad de sentir placer siempre y cuando aprendamos a reconocer que los 5 sentidos están implícitos en ese placer, ¿no? Sin duda todos sentimos placer, aunque no siempre esté inclinado a algo positivo. Yo creo que sí, todos tenemos esa capacidad, si no seríamos insensibles. Creo que sí, creo que la mayoría, ¿no? Y cada uno depende de que, por ejemplo, uno de mis placeres sería bailar. Me encanta bailar, olvido todo, mis problemas y para mí es un placer bailar. Sí, todos somos capaces, el problema es que luego hay gente que se reprime. Creo que todos somos plenamente capaces porque al final del día eso nos identifica como seres humanos. Yo creo que es una condición de la naturaleza humana, ¿verdad? Todas las emociones, entre ellas, pues diría yo el placer. Yo digo que de alguna manera sí, con diferentes cosas, pero sí. Pues no, hay personas que están en situaciones muy vulnerables que lo que quieren es otra cosa, menos placer. Bueno, pues le agradecemos a todas las personas que participaron en este sondeo de opinión. En el bloque anterior dejé un comentario, lo voy a volver a leer para entrar nuevamente en contexto. Dice, ¿era este el de Dalís? No, el de Lisi. El placer necesita también tener límites porque hay algunos que llevan el placer demasiado lejos. Como ejemplo, los violadores y asesinos seriales. A ellos les da placer algo que es perjudicial para otros. No necesitamos irnos demasiado lejos. Hay ejemplos más básicos donde se hace daño a otros. Quizá es una idea tergiversada en cuanto al placer que tienen estas personas. Hay otro que tiene más o menos que ver y que dice, yo pienso que está bien el placer, pero cuando ya es promiscuidad, ahí es donde ya hasta para la salud está mal. Aparte, acarrean problemas secundarios y graves consecuencias, como por ejemplo los niños sin padres, pobreza, niños con futuro igual que los padres, y es una cadena. Hay quienes sí lo pueden hacer con responsabilidad, pero el 90% no lo hacen así. No es libertad, sino libertinaje. Otra persona, un hombre, Jorge, dice, la promiscuidad no está mal no cuidarse debidamente. En fin, creo que entran ciertos conceptos que la sociedad tiene como muy marcados, subrayados y a veces creo que mal comprendidos, que empiezan a tener ciertas direcciones que a veces confunden. ¿Por qué hablamos y qué significa promiscuidad? Siente una persona que probablemente viva con algún trastorno, hablando de los abusos sexuales, no necesariamente, ojo, pero ¿qué pasa con las personas? Sí hay un placer al llevar estos ilícitos, estos delitos sexuales o violentos hacia otra persona. ¿Cómo se regula? A mí me gustaría comentar algo desde la sexología humanista, que es la escuela de pensamiento y de acción en la que yo trabajo. Hay una triple regla de oro en sexualidad. Yo estoy bien con ese comportamiento, mi pareja o mis parejas están de acuerdo y no hay ninguna acción coercitiva y no le infiero daño a terceras personas. Si esa triple regla de oro se cumple cabalmente,
se incluye dentro de la eticidad de un comportamiento. Ahora bien, escuché hablar acerca de promiscuidad, ¿no? Y todo el mundo sabe que ser promiscuo es tener más parejas sexuales que Óscar Virúes. En otras palabras, ¿qué rayos es eso, no? ¿Qué rayos es eso? Yo más bien pensaría que el elemento responsabilidad y no daño a personas sería el eje conductor de todo esto. Por esa razón, toda coerción sexual, la violencia, el acoso, el abuso, está proscrito en los comportamientos eróticos aceptables. No estamos hablando de erotismo, estamos hablando de delito, de violencia, donde el cuerpo sexuado se utiliza para dañar a alguien. Simple y sencillamente eso no es admisible. Quiero reiterar, si la persona está bien, cuida su salud, si no obliga a nadie a hacer nada que no quiera y si no le infiere daños a otros, ese comportamiento para esa persona es bueno y hay eticidad en el comportamiento. Ahora bien, muchas veces ciertos preceptos no morales, sino moralistas, buscan ser impuestos para llevar al plano de un comportamiento impuesto la sexualidad y el erotismo de las personas. Es ahí donde entra justamente la capacidad de discernimiento. Si yo estoy informada o informado, si yo soy consciente de mis actos, si no introduzco un elemento de toxicidad que me perturbe la conciencia, y si sigo la triple regla de oro, yo particularmente no le vería problema a ese comportamiento. Entonces, no confundamos, me parece a mí, lo que son los moralismos con la ética responsable. Y desde luego que toda conducta humanista, estamos en tiempos de brillo del humanismo como un imperativo social, implicaría no dañar a las personas, empezando con no dañarme a mí misma, a mí mismo. El respeto al cuerpo es muy importante hasta en las cosas aparentemente banales. Se hablaba mucho de la no aceptación del cuerpo, y si no aceptamos el cuerpo no podemos ejercer el principio del placer. Yo recuerdo, yo empecé a perder el cabello muy joven, y yo recuerdo que me mortificaba, decía, híjole, no, se me ven las lonas, no le voy a gustar a las chavas, qué desgracia, ¿no? Y durante algún tiempo utilizaba yo mis peinados tipo queso Oaxaca, o sea, me cubría yo para que no se me notara la calvicie incipiente, ¿no? Hasta que efectivamente hice una reflexión profunda de eso, y una vez viéndome ante el espejo, por eso creo que a veces el acto inmediato es positivo, me quité el peinado tipo queso Oaxaca, me vi ante el espejo y más o menos me dije, oye David, no te ves tan mal. Dejé de utilizar esos cortes de cabello del queso Oaxaca. Quesillo. Quesillo, exactamente, el cual es bueno para las quesadillas, pero no para peinarse. Y finalmente creo que di un pasito en la aceptación de mi propio cuerpo, lo cual me ha sido muy útil para vivir mi placer, quiero confesarlo. Es que no nos gusta vernos al espejo, no nos gusta lo que vemos. Entonces, si no nos gusta lo que estamos viendo, ¿cómo podemos entonces saber qué es lo que sentimos y qué es lo que nos hace sentir justamente ese placer? Claro. ¿Por qué no vernos un día frente al espejo y reconocernos y aceptar lo que tenemos? Así, esta soy yo. Y a mí me gustaría no es fácil. Conectar un poquito lo que hablaban sobre la violencia sexual y sobre los límites, y que también tiene que ver con esto, y sobre todo con lo que dice, lo que hablan del cuerpo y de la autoaceptación, porque a veces incluso se convierte en una demanda, ahora es una obligación amarte y aceptarte tal cual eres. ¿Por qué no te aceptas? Pero mira, la belleza es diversa y de pronto uno está frente al espejo con trabajo para aceptarse, queriendo hacer cambios, queriendo hacer dietas, queriendo hacer operaciones, para poder aceptarme, y ahora me siento doblemente culpable. Porque ahora me siento culpable de que no me estoy aceptando y me debería estar aceptando. Nunca va a ser suficiente el recordar que las violaciones y los abusos sexuales no tienen que ver con el placer. Está completamente separado. Entendiendo el placer como algo que me hace bien a mí, tiene que ver al mismo tiempo con algo que le hace bien a mi comunidad. Hace rato hablaban de un término que es muy importante reconocer, la ciudadanía. Detrás del término de los derechos está el concepto de la ciudadanía, reconocernos como seres humanos autónomos y seres humanas autónomas. Necesitamos reconocernos como personas que además están en un espacio social, y que mi bienestar va a hacerle bien a las personas que están a mi alrededor. Por lo tanto, todo acto de violencia es un acto de opresión, y es un acto que es para dañar al otro, que es un acto de represión. Entonces, no hay manera
que en la búsqueda de mi bienestar y en el bienestar del otro exista este tipo de dinámicas. Se ha confundido porque se piensa que tiene que ver con necesidades sexuales, se piensa que tiene que ver con cuestiones de deseo, este tipo de violencia o de abuso. No, tiene que ver con la opresión y con el violentar a otra persona. Por eso es necesario, y es bien importante porque siempre que hablamos de placer salen estos temas. Y esto pasa porque en la base se sigue pensando que el placer es malo, que es peligroso y que tiene que ser con medida. Y esto de las limitaciones es súper importante porque caemos en el discurso de libertad. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Y empieza el tema de la promiscuidad y empieza el tema de la adicción. Terminamos aterrizando en todos estos conceptos negativos que hemos entendido por el placer. Por eso es importante entender, y ahorita que decía David, sobre muchas veces se piensa que primero lo social y ya luego lo individual, y de aquí que entendamos o hagamos un cambio social, yo no me voy a esperar a que cambie la cultura. Lo que sí es que pensar en un primero y un después, que es más conveniente empezar por un lado o empezar por otro, es una vez más jerarquizar. Y es una vez más empezar a ver en un proceso que no es lineal como el placer, que no es un inicio, fin a la meta, sino es un proceso que todo el tiempo se está construyendo en todas las dimensiones, empezar a pensarlo como una jerarquía. ¿Qué va a ser lo primero que vamos a trabajar? La pareja, no. El individuo, no. La sociedad, no. Somos seres bio, psico, socioculturales. Y el placer, dice la grandiosa Graciela Hierro, el placer se siente en el cuerpo. El placer depende en el cuerpo. Y uno no puede ser libre, uno no puede sentir placer, uno no puede gozar si uno no es libre de decidir sobre el propio cuerpo. Necesitamos regresar al cuerpo, pero entender que este cuerpo es un cuerpo subjetivado. No es solo esta cajita que tenemos y que no nos dice nada de nosotros, porque lo importante es lo de adentro. Porque lo de afuera no nos lo vamos a llevar. ¿Y el cuerpo soy yo? El cuerpo soy yo, a eso me refiero. No somos mente y cuerpo, no somos cultura y sensaciones. Somos todo eso, y entender que nuestros cuerpos están colonizados, están habitados por pensamientos dominantes de quienes tienen el poder, que por lo general han sido esta masculinidad hegemónica, el hombre blanco, heterosexual, y todo lo que se salga de esa figura, entonces ya no tiene derecho al placer. La siguiente semana vamos a hablar de masculinidades aquí en Diálogos en Confianza, el próximo súper viernes. Importante para construir este tema, ¿sí? Pero entonces, entender que de ahí empieza el proceso de construir limitaciones, mis límites. Cuando decimos nosotros, una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje, en realidad libertad es mientras tú hagas lo que yo te dije que puedes hacer. Te di 3 opciones, escoge una. Si te me sales de mis opciones, no, ya es libertinaje. Entonces estamos hablando de que la cultura nos sigue dando, por ejemplo, a las mujeres. Yo te di opciones. Puede ser una cualquiera o puede ser virgen. Escoge. Y al final, ninguna de esas dos soy yo. Esa es la verdadera libertad. ¿Dónde me coloco? ¿Dónde me pongo yo? Lo que decías, historizarnos. Sí. Y si no hacemos este proceso, es difícil construir límites, porque vamos a empezar a construir límites desde el deber ser, desde lo que nos dijo la cultura. Necesitamos hacer un análisis crítico de todo lo que me dijeron que era, y ahora sí separarlo, y yo puedo decir, ¿me voy a esperar a que esta cultura cambie? ¿O voy a empezar a hacer ejercicios, voy a empezar a buscar recursos que me ayuden en mi cotidianidad, no hasta que tenga vacaciones, no hasta que tenga pareja, no hasta que tenga, me lo merezca, sino hoy en día integrar el placer a todas las áreas de mi vida, porque me reconozco como un ser de placer? Y ahí mis limitaciones o mis límites empiezan a construir desde lo que me hace bien a mí, no desde lo que me hace mal. Este es mi límite para que no me lastimen. ¿Qué tal que este es mi límite para poder disfrutar más? Claro, y yo creo que hay eventos en la vida que de repente te hacen justo pasar esos límites y recuperar justamente tu placer. Vamos a ver el siguiente testimonio de Alexa. Ella tuvo un accidente, cayó de un 4º piso, en el cual le provocó una lesión medular y esto la llevó a una discapacidad motriz. Y ella nos comparte cómo ha recuperado su placer a raíz de este evento, porque a los 18 años le sucedió esto. Era una modelo que tenía muchas cuentas y estaba en todos lados, pero ahora la vida le cambió. ¿Cómo recuperó su placer? Nos cuenta ahora. Creo que la sexualidad es algo muy, muy personal. Yo siempre fui un ser sexual, ¿no? Erótico, ¿no? Desde siempre. Fue muy difícil porque primero me tuve que quitar de la mente, pues el cuerpo cambia, ¿no? El estómago ya estaba distendido, ¿no? Adquirí algunos, por estar 5 meses en hospital, pues mis órganos empiezan a relajar.
¿no? La panza también, las piernas se me adelgazaron, ya no tenía masa muscular, las cicatrices. Entonces, la primera lucha fue quitarme de la mente esta idea de el cuerpo perfecto o el cuerpo deseable. Yo tenía 18 años y le pregunté a una hospitalizada al urólogo qué onda con mi sexualidad, ¿no? Porque perdí el control de esfínteres, que eso era algo muy fuerte para esa edad. Y el doctor un doctor hombre, ¿no? Se ruboriza y me dice, eso no es lo importante ahorita, ¿no? Tú enfócate en caminar. Entonces decía, pues tengo 18 años, soy joven, llevaba poca experiencia sexual y sí tenía miedo de qué iba a pasar, ¿no? Con mi placer sexual. Obviamente, pues mi sensibilidad disminuyó, casi se esfumó y tuve que reencontrarme, ¿no? Ahí dicen que el orgasmo es de quien lo busca, ¿no? Entonces, pues tuve que apropiarme de ese erotismo, saber qué era lo que me gustaba, cómo me gustaba y reenamorarme de mí, ¿no? Y claro, hay muchos prejuicios. Por ejemplo, cuando yo digo, sí, hablo de mi esposo, me dicen, ay, ¿tu esposo qué discapacidad tiene? Y yo, no, ninguna. Dice, nada, pues ha de estar feo. Y les digo, no, está guapo, ¿no? O sea, porque creen que alguien, ya sea, depende de tu orientación, ¿no? Erótico-afectiva, pero si tú tienes discapacidad, la persona que sea tu compañero o compañera tiene que tener algo mal, ¿no? O está feo, o está incompleto, o está feo, o algo, ¿no? O está enfermo, ¿no? Tiene ahí un voyerismo con las personas con discapacidad. Y en realidad yo creo que es un proceso bien personal y creo que cuando tú te aceptas y te amas, es muchísimo más fácil que otra persona te acepte y te ame, ¿no? Porque te compartes. Pero para compartirte necesitas tú estar bien contigo mismo, contigo misma, para de ahí poder crear como una sinergia armónica y erótica. Es un trabajo de día a día, ¿no? Creo que hay que ir evolucionando y atreviéndote, ¿no? A tomar la decisión y empoderarte, apropiarte de este placer y no delegárselo al otro, ¿no? Porque también siendo mujer muchas veces delegamos, ¿no? La responsabilidad de nuestros orgasmos al compañero, ¿no? Y siempre te preguntan, ¿tu compañero, tu amante fue bueno o fue malo, ¿no? En vez de decir, ¿cómo estuvo la experiencia? ¿Se compartieron bien, no? Entonces también es eso, ¿no? El decirle a mi pareja juntos, ¿qué te gusta? ¿Qué me gusta? ¿Cómo podemos mejorar, ¿no? Para que este erotismo siga creciendo y tampoco se vuelva rutinario, ¿no? Muchísimas gracias, Alexa, por compartirnos este testimonio. Y bueno, tú la conoces muy de cerca, nos gustaría que nos compartieras un poco más. ¿A qué se enfrentó a ella después de esta discapacidad? El encontrarse con personas que no están informadas, no están capacitadas justo para tratar este tipo de temas con las personas que tienen una discapacidad. Pues mira, decir simplemente que Alexa es gran amiga y colega. Sí. Tuve la ocasión, el privilegio de conocerla desde hace muchos años. Bueno, no muchos porque ella es muy joven, pero poco después de la lesión que la limitó en algunos aspectos. La vivencia terrible de que la falta de empatía y de conocimientos y de actitudes humanistas llevaron a que quienes tendrían la obligación de entender la importancia de la vida erótica en una persona con lesión medular, de su edad, de sus capacidades amplísimas, amatorias y eróticas, como restarle importancia o como un ya pa' qué. Preocúpate por otras cosas, da las gracias de que estás viva, ¿qué importa la sexualidad? Y no entro en detalles, por supuesto, pero quiero decir que Alexa, con un gran valor personal, con un empeño absoluto por recuperar su bienestar, hizo su propia rehabilitación emocional y erótica, y es una persona que no solamente su vivencia ha sido plena luego de la lesión que la limitó, pero que le permitió también una gran creatividad en la expansión de su erotismo, puesto que la adaptación creativa, no obstante que tengamos limitaciones observables, es fundamental para recuperar el bienestar. Simplemente expresar mi enorme admiración por mi amiga y ahora colega. Ella estudió sexología y desde luego mencionar que tiene una fundación, la Fundación Mandala, que se ocupa justamente de esto, de la estimulación del derecho al placer en todas las personas, particularmente en las personas con las así llamadas discapacidades. Es un beso y un saludo muy afectuoso a la gran Alexa, que ojalá que nos esté mirando. Oye, y había un comentario donde nos pedían que se ahondara un poco más
en este sentido, ¿no? Cuando una persona vive con alguna discapacidad y el erotismo, el autoerotismo y el placer. Hicimos un tema precisamente dedicado así aquí en Viernes, entonces lo pueden buscar en la página de Facebook de Diálogos en Confianza o en YouTube, donde van a encontrar mucha más información de forma más profunda, desde luego. Porque aquí estamos tocándolo todo un poco, ¿no? Para ser más incluyentes en todos los sentidos. Así es. Oye, déjame leerte algunos otros, vez. porque hay varios comentarios. Nos dice, por ejemplo, una mujer que nos pide que sea anónimo, y a ver si lo encuentro. Aquí está. Me ha ido tan mal con elegir cómo sentir placer si no me lo da el otro, como él lo dice o como él cree que debería ser, además. Entonces no se vale y está mal. Hay furia de por medio. No me siento dueña de mi propio placer. Cuando lo he elegido por mi cuenta, el precio ha sido muy alto. Esa es la forma en la que muchas mujeres, desafortunadamente, lo han vivido y lo continúan viviendo. ¿Cómo entonces salir de este viejo esquema y decir, ya basta? Es decir, ¿cuántos años tienen que pasar? Hay testimonios aquí en Diálogos en Confianza donde nos han compartido. Tengo 80 años y hasta hoy comienzo a darme cuenta que mi vida entera ha sido en función de mi pareja, bueno, primero mi padre, mi familia, después mi pareja y luego mis hijos. Pero hasta dónde como mujer comienzas a hacer, o sea, ¿cuántos trabajos hay que hacerse? Yo sé que este es muy extenso, este tema, para desarrollarlo, nada más déjenme compartirles algunos más. Teresa Valdés dice, esta contingencia, ¿qué medidas debemos adoptar para tener relaciones sexuales? Que me parece, bueno, bastante que con eso entramos oportuno, porque programa, también el miedo nos puede evidentemente paralizar, entre otras situaciones, pero hacerlo displacentero, ¿no? Porque entonces al hacerlo como temor es como rapidito, a escondidas y con un poquito de luz, ¿no? Como o se hace, pero irresponsablemente. Exacto. También. Alonso Armando, hoy en día, en el Día Internacional de la Felicidad, un saludo muy cordial a ustedes y a todos los que hacen posible el programa. Mira qué feliz coincidencia. ¿Y por qué no vincularlo con el tema que van a tratar hoy, el placer? Muy buen manejo de todos los conductores de Diálogos, especialmente un saludo y felicitaciones a la gente detrás de cámara y a todo el equipo de producción que lo hace posible. Pues estoy completamente de acuerdo, porque normalmente no los vemos, no les escuchamos y no nos acordamos de ellas y de ellos, así que me uno a esta felicitación también. Saludos a todos. Nos dice en esta otra llamada telefónica Carlos Zamora Castro, placer es algo que me llena en 5 tiempos: amanecer, facultades para hacer mis labores, el comer, amar y sentir alegría a las cosas que hacemos. En esta otra llamada, Irma Angélica Alanís nos comparte, tengo mucha diversidad en el placer. Para mí el placer puede ser desde tomar un buen alimento hasta el viajar. A mí me encanta, aparte que me da muchísimo placer, lo disfruto demasiado. Es por eso que es el placer muy diverso. No solo abarca el ámbito sexual, me encanta Diálogos, no es la primera vez que hablo, es excelente. Extraño a Paco Delfín y a varios conductores. Sí, pues sí, la verdad es que sí. Pero todos sus temas que abordan para mí son muy especiales. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Irma, por reconocerlo. Pepe Romero, el placer hay que buscarlo, pero que sea realmente placer. Porque si me va a causar disgusto, molestia y o aberración, pues entonces no busco placer en mi pareja. En Viernes se refiere a la pareja y o a los sentimientos, pero incluso hasta uno mismo puede proporcionárselo. Para cada quien busca de acuerdo a sus preferencias. Hay diferentes maneras de dar placer a la pareja y como varón, desde mi punto de vista y por experiencia, lo que para una mujer puede resultar rico y placentero, para otra quizá ya no. Y no solamente diría yo que para las mujeres, para los hombres también. Claro. Hay muchos estándares o normalizaciones del placer y entonces a mí me debe de provocar placer como hombre eyacular a lo más rápido posible, lo más lejos posible, en fin, cosas que desde la infancia o adolescencia o empiezan a establecerse y provocan, como tú ya sabrías, nos has dicho muchas veces, David, pues ciertas disfunciones, ¿verdad? Pero me queda, bueno, esta llamada que les compartí hace rato de esta mujer donde dice, ¿cuánto tiempo me lleva a trabajar esto? ¿Cómo le puedo hacer? Y la otra es, ¿dónde nos coloca o nos desproporciona justamente este mandato social?
Creo que es importante entender que dentro de la forma en que las personas evaluamos el placer va a variar en función de los cuerpos, las identidades y las capacidades o posibilidades que tenemos. Particularmente las mujeres y todas las identidades disidentes o no normativas y todos los cuerpos disidentes o no normativos ven limitada la posibilidad de poder apropiarse del placer porque se les ha enseñado que el placer es para el otro. Que a mí, en el discurso popular, podemos escuchar a muchísimas mujeres diciendo es que a mí me da placer darte placer. Eso es lo que a mí realmente me da placer y eso es lo que han enseñado. Todo lo que no entre dentro del modelo y sobre todo si estamos hablando de derecho al placer, estamos hablando de derechos humanos y entender que antes los derechos humanos no eran derechos humanos, eran derechos del hombre, construidos como la figura central, lo masculino, esa masculinidad hegemónica. Entonces, al irlos transformando en derechos humanos es asumir que otros cuerpos y otras identidades también tienen. Así es, y vamos a continuar hablando del derecho al placer, pero antes de la pausa escuchemos a nuestro público en este sondeo. Yo creo que sí, de muchas maneras, simplemente leyendo o haciendo una actividad física o ejercicio o bailando hasta solo. Por supuesto que sí, cada quien es capaz de autosatisfacerse en la forma que necesite. Por supuesto que sí, yo creo que uno de los más grandes placeres de la vida es vivir en sociedad, ¿verdad? Vivimos en sociedad, pero hay cosas que pueden ser personales e íntimas. Yo creo que una persona no necesita estar con alguien más para poder sentirse bien consigo misma o sentirse en paz. Sí, eso es lo que le produce placer. Creo que es el máximo placer, la manera individual de expresarlo o de sentirlo. Hasta acariciándote uno mismo, hasta masturbándose uno mismo. Esa es una forma de experimentar placer. Sí, por supuesto, no se necesita, yo creo que de alguien más para sentir placer, porque hay placer hasta de levantarte, de respirar. Cada quien puede encontrar placer en las cosas que hace en su día a día y puede ser físico, emocional, mental, espiritual. Bueno, yo he ido al cine solo y creo que igual he sentido placer al estar conmigo. Tiene que partir de uno mismo para poder experimentar el placer con alguien más. Que viene después de que es algo que incluso se merece. Y es un poco conflictivo entender que al placer como algo que se merece, porque entonces me lo tengo que ganar. Y al ser seres humanos y al entender al placer como un derecho, eso no se tiene que ganar, eso se tiene, eso es parte de mí. Exacto. Creo que el placer también implica un equilibrio difícil de encontrar entre lo que yo percibo o lo que a mí me gusta, lo que yo percibo como algo bueno para mí, que me genera bienestar, pero además ese placer no puede transgredir la libertad del otro al elegir qué es lo que el otro quiere y qué es lo que el otro busca. Muy a menudo dejamos de ver el placer presente por estar con la fantasía catastrófica de lo malo. Y la satisfacción es diferente al placer. Y la satisfacción está asociada, pero tiene que ver con otros aspectos. Logro. Entonces, vivimos en una cultura en la que la moral hacia la sexualidad está muy regida por la cultura religiosa. Se puede pensar que es antagónico el derecho al placer con la responsabilidad, cuando es al contrario. Las personas que disfrutan de su placer se hacen responsables del mismo y protegen, cuidan su salud orgánica y emocional. Porque las personas con diversidad funcional somos personas a las que no se nos mira como sujetos de placer. Muchas personas, al no admitir su propio cuerpo, al no aproximarse a su cuerpo, al no amarlo, al no erotizarlo, cancelan su derecho al placer. A lo largo de la historia, las diferentes personas o los diferentes grupos que han estado en poder se han apropiado del placer, han expropiado a los individuos, han expropiado a las y los individuos con diferentes características, sobre todo con características no normativas. Decide el placer. El placer no es una cuestión de decisión, es un paso importante en decidirlo. Pero necesitamos generar los espacios necesarios a nivel cultural y social para que todas las personas tengan acceso a ejercerlo. Ahora veamos este resumen de lo que hemos estado hablando esta mañana, el derecho al placer. Se han dicho cosas muy interesantes, lo comentábamos, y ojalá ustedes también hayan hecho como una reflexión de su propio placer, porque a veces se limita a ciertas personas, sobre todo cuando se trata de personas de la tercera edad, pero ellas pueden gozar y pueden disfrutar de su placer de la manera en que lo hace Tere. Vamos a escucharla. Desde chica comienza una a ver si me gusta ese hombre y sería yo capaz pues de hacer muchas cosas
pero no. Ahora en esta edad ya no, pero entonces, ¡ay Dios! Que antes los papás no se permitían hablar con uno de sexo. Cuando era yo joven, existía la fogosidad, la tremenda curiosidad, y tenía uno que irse haciendo a la idea de que iban a venir los hijos si no tenía sexualidad, pero el sexo, después de todo, es una cosa natural y que todos aspiramos a tenerlo. A mi edad ya no existe esa fogosidad de antes, pero existe un remedio, el pensamiento. Ahora me pasan los recuerdos y con ellos tengo mucho placer. Tenemos varias clases de placer. Entre ellos le voy a decir el comer, el dormir, el leer. Luego leo uno cada lectura. Que le entran a uno ganas de ser el protagonista. En la lectura, el placer, se aferra uno con ganas y eso es el placer. Porque si vamos a lo que era antes, pues no podemos. Ya con el tiempo va disminuyendo el placer. Bueno, esa clase de placer. Cuando recuerda uno aquello, pues le da felicidad, porque dice uno, caramba, si yo no andaba tan chueca. Hemos disfrutado muchísimo este testimonio. Gracias, Tere, por compartirlo con nosotros. De verdad, es un testimonio maravilloso, David. Pues mira, este testimonio ya me hizo el día, la semana y la futura cuarentena. Sí. Porque además Tere es de las mías, es decir, yo me inscribo con orgullo en la tercera edad. Confieso que ya no me cuezo al primer hervor y reivindico el derecho al placer. El erotismo no envejece, el erotismo no tiene fecha de caducidad y el placer de la lectura, de la comida, de la buena bebida, de el sueño en la piel que dice Serrat, y de la vivencia erótica como un derecho fundamental, pues me pone un panorama muy chido, muy padre, este día, a esta hora y en los siguientes días. Y enfatizar que todas las pruebas científicas, todos los estudios clínicos, además de todo, demuestran que el erotismo cambia pero no se cancela. Es decir, las personas mayores, las personas que orgullosamente somos viejas y viejos, bueno, sí tenemos cambios en la respuesta sexual, pero ninguno para limitar o cancelar nuestra vida erótica. De tal manera que, repito, este testimonio es muy aleccionador, muy vivificador, muy padre, y yo les pido que lo hagan realidad, que no quede a las personas de mi edad, que no quede como promesa de candidato en campaña, sino que lo cumplan, que reivindiquen su derecho al placer. Nos va muchísimo mejor. Así es. Enrique, ¿querías comentar algo? Estaba hablando también que muchas veces lo que uno entiende o sabe de la sexualidad tiene que ver también con cómo se nos fue contado y cómo lo contamos nosotros a través de nuestra experiencia. Y muchas veces la experiencia enriquece mucho más que los dogmas que nos han venido inculcando desde las esferas que quieran, desde la esfera científica, social, religiosa. Muchas veces la experiencia propia nos abre panoramas a lo que no teníamos contemplado a ver, como una persona de la tercera edad disfrutando abiertamente de su sexualidad. Eso es algo que no se lee, que no se ve en estas esferas, pero que se vive. Entonces también hablar y construir con los demás la historia de la comunidad y la historia propia a través de los demás es lo que también enriquece nuestra experiencia. Yo no soy yo soy yo y lo que se cuenta de mí y de lo que se sabe de mí y de lo que se ha visto de mí. Y esto quisiera como ponerlo como una especie de corolario.
cuando hablábamos de cómo reconciliar, por ejemplo, estos discursos que parecieran polarizados de la religión versus el placer, versus la libertad, es que existe, pero las personas que lo viven tienen que darnos cuenta de esto, porque si no, nos vamos a quedar con la idea que se sabe comúnmente de lo que es el placer. Y realmente no, realmente hay historias ahí adormecidas que no tienen un espacio para decir, existe esta alternativa, ¿no? También como adhiriéndome a lo que decías antes de las posibilidades que tienen o han tenido las mujeres históricamente, y yo me sumo desde la trinchera de la discapacidad, es muy difícil también decir qué se quiere y qué no se quiere. Entonces, también nuestra voz es un ejemplo de una nueva manera de vivir el placer. O sea, la manera en que yo quiero o tú quieres o que todos queremos vivir el placer es un discurso nuevo, es un discurso fresco, que está fuera de esto de lo que se permite versus lo que no, lo que está padre versus lo que no. Hablar de lo que busco yo y saber decir que sí y que no es en esencia novedoso, porque nadie va a tener la experiencia de la sexualidad y del placer como tú. Claro, Nadie. y como tú dices, a veces están adormecidos justamente esos puntos que nos hacen explotar. Es como cuando haces un ejercicio diferente y andas adolorido del cuerpo porque dices, ay, este músculo ni lo había sentido, ni sabía que lo tenía. Es lo mismo con el placer. Hay que tocar esos botoncitos que no tocamos para saber cómo lo sentimos y de qué manera podemos disfrutar ese placer. Oscar, hay muchos comentarios antes de dar como algunas recomendaciones y conclusiones, ahora que están pidiendo por la cuarentena dar recomendaciones de este acercamiento. Ahora los especialistas nos dirán, pero vamos a escuchar a nuestro público. Un anónimo nos comparte: soy una mujer de 60 años, enviudé hace 15. Acabo de conocer a una persona, él es divorciado y tiene 70 años. Tenemos meses saliendo, nos llevamos muy bien, pero tengo miedo de tener relaciones sexuales. A la mera hora no puedo. Con la contingencia, ¿qué riesgos corremos ambos? En esta otra llamada nos dice Luis Hernández: estoy muy de acuerdo con lo que están planteando en el panel. Enrique Vázquez: puesto que soy una persona obesa y a lo largo de mi vida siempre he sido rechazado y he tenido problemas para lograr un placer a nivel sexual. Entonces, aunque sabemos que el placer no únicamente es sexual, puesto que también podemos sentirlo al ver la naturaleza, los aromas, pero sí es cierto que como persona con discapacidad o personas obesas hay mucha similitud en lo que él siente a lo que yo he sentido y la sociedad me ha hecho sentir. Oscar, si hacemos una pausa justo en este comentario porque va de acuerdo a un testimonio anónimo que tenemos de un hombre y ahorita seguimos comentando. Yo creo que a los 13 años llegué a pesar 85 kilos. Conforme empieza a pasar el tiempo, yo creo que al llegar ya a la pubertad, pues ya obviamente mi peso se había incrementado mucho. Y no solamente la cuestión del peso, sino las consecuencias que contrae eso. Empezaba a tener un poco de incomodidad pues fuera de casa, porque obviamente pues me molestaban, o en típico la clase de educación física, de deportes, pues yo no podía hacer como todos los demás las mismas actividades. Mis compañeritos pues me hacían bullying, pero un poco también yo me empecé a aislar. Y bueno, ahí es donde se empezó a hacer como una carrera de dietas, porque obviamente ninguna dieta era suficiente. La primera pareja con quien yo dije, bueno, ya, ¿no? Así como que adelante, sí tenía un peso más abajo, pero cuando uno cuando el cuerpo tiende a bajar de peso, obviamente la piel, eso es algo que se sabe, ¿no? Pues la piel empieza a hacerse flácida. Entonces yo decía, ¿y cómo me va a tocar, no? Entonces me acuerdo de una experiencia que me puso una faja y pues no, obviamente a la mera hora la faja se me enroscó. Mi pareja se dio cuenta, me dijo que como por qué, pero realmente era una cuestión mía. Entonces, así tanto como llegar a una intimidad, no podía porque ya era un trauma. Empecé a identificar que fui acumulando pues este sentimiento de siempre reprimirme. Sí llegué, claro, como en ese tiempo decían, a tener frizz, ¿no? Pero nunca me sentía como con la capacidad de llegar más allá con una pareja así como de largo tiempo,
porque sentía que obviamente mi sexualidad estaba así como... Yo me mutilaba, yo creo, ¿no? O me evitaba pasar a este punto. Y sí era un problema fuerte, ¿no? Inclusive, pues la manera de comer compulsiva se volvió mi orgasmo, ¿no? Se volvió como un reemplazo a las parejas, ¿no? O un reemplazo a ejercer, ¿no? Mi sexualidad. Tanto así, bueno, es la conexión, ¿no? Con el comer compulsivo, que yo sí llegué a sentir y a asociar muchas cosas con la comida, entre una de ellas, pues esto, ¿no? Del placer sexual. Muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio y ahora que lo escuchamos, creo que hay varias personas del público que se sienten identificadas con él porque lo escuchamos de viva voz. Cuando eres niño de repente tienes estas limitaciones en el deporte, te hacen bullying, se están burlando de ti por este sobrepeso, la obesidad que estás padeciendo. Entonces todo se va juntando conforme vas creciendo y te vas relacionando con una pareja. ¿Cómo manejamos esta parte del cuerpo, del sobrepeso, las personas que padecen obesidad? Bueno, yo diría que lo primero es que el sobrepeso per se puede ser una condición promotora de enfermedades. Tenemos que admitir eso, claro, que está muy bien demostrado. Sí. Y que nosotros en el medio mexicano nos disputamos los primeros 3 lugares en obesidad adulta y a veces el indiscutible primer lugar en obesidad infantil. Entonces, no es que digamos o que yo diga que es deseable que estemos gorditas o gorditos, como decimos coloquialmente en México, sino más bien que hay un asunto nefasto, discriminatorio, que es la gordofobia. De pronto menospreciamos, excluimos, segregamos a las personas que lucimos orgullosos de nuestra pancita, ¿no? O que tenemos un sobrepeso considerable. Pero como dijo la gran filósofa la Chimoltrufia, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Hay que promover el cuidado de la salud, reduciendo el peso, haciendo ejercicio y teniendo comida sana, desde luego. Pero por otro lado, es sumamente importante el crear una cultura de respeto a la diversidad. Y parte de esa diversidad son los diferentes cuerpos que poseemos. Somos bien distintas, bien distintos. Viendo a nuestros compañeros camarógrafos y a quienes estamos en el panel, nuestra nariz es completamente diferente, ¿no? Una nariz respingadita, otra más chata, otra aguileña. Y es un mundo de diversidades, no hay un estándar. Nuestros cuerpos así son. Habemos personas con sobrepeso, en efecto. Algunas hacemos lo necesario para tratar de reducirlo, otras no. Ante todo, el respeto como una condición imperativa para el buen desenvolvimiento social y no a la discriminación. Yo puedo recomendar médicamente que alguien reduzca su peso, porque puede ser promotor, por ejemplo, de síndrome metabólico. Pero eso no quiere decir que te señalo con el dedo por estar gordita o gordito. Esa sutil diferencia es algo que debe formar parte de una cultura de respeto y de paz. Fabiola. Creo que es importante también reconocer que todos estos cuerpos no normados, todas estas identidades no normadas, son las que no se les da o no se les permite y no se construye un espacio donde puedan ejercer su placer, no tienen la facilidad para ejercer su derecho al placer. Entonces es necesario que reconozcamos que el placer es independiente. El placer se aprende en el cuerpo. El placer no se aprende en el cuerpo delgado, no se aprende en el cuerpo o no se vive en el cuerpo alto o en el cuerpo con todas sus funcionalidades. El placer soy yo porque yo soy cuerpo. Y efectivamente, en una sociedad gordofóbica, en una sociedad que reprime de todas las maneras, porque no es solo el ser gordo, si no vas a sentir placer, que porque eres gordo, que porque eres mujer, que porque tienes alguna discapacidad, que porque tienes cierto nivel intelectual, que porque tienes cierto nivel educativo. El punto es que a lo largo y ancho de diferentes categorías, el placer va a ser reprimido. ¿Cómo puedo apropiarme yo independientemente o muy aparte de que yo tenga cualquier tipo de cuerpo que tengo? Tiene que ver con el reconocimiento. Antes de la aceptación viene un reconocimiento. Este es mi cuerpo. Y sobre todo empezar a construirlo desde el agradecimiento de cuáles son las posibilidades que me da este cuerpo. No solamente desde el aspecto de la salud, sino este cuerpo me sostiene. Y me ha sostenido a lo largo de mi vida, a lo largo de mi historia, en momentos que han sido muy complejos y en momentos que me han dado mucho placer. A este cuerpo le agradezco lo que me da y lo disfruto. El placer se trata de compartir. Cuando empezamos a enfocarnos en cómo es mi cuerpo, cómo es la persona del otro, tiene que ver con tratar de complacer los estándares sociales, complacer los estándares individuales. Y cuando yo empiezo a complacer, dejo de compartir placer. Exacto. Óscar Virués.
Nos dice Georgina, no, perdón, es más bien C. Molina. En principio, placer es lo contrario a dolor. Sandra, creo que el placer que nos permitimos tener en la mayoría de las ocasiones depende de cómo nos educaron. Hay quienes se permiten hacer vibrar cada uno de nuestros sentidos, como probar un helado, una caricia y un orgasmo, escuchar una melodía que eriza la piel, etc. Saludos a todo el mundo. Luis Roberto Rivera McIntosh, son innegables los lastres culturales que dejan las religiones, en este caso las religiones abrahámicas. Vaya historia las que han presentado el día de hoy, nos dice Benjamín, y así muchas anécdotas, represión al derecho al placer, la culpabilidad, según es un pecado por las distintas religiones. Maca nos dice, así es, tanto las religiones como la mala educación hacen del placer algo prohibido, malo, o lo han vuelto incluso un tabú. Evítame, por favor, nos dice, qué bueno que están pasando este tema, creo que a mí ya se me acabaron los puntos del placer. Podemos reaprender, porque yo creo que la mente es sumamente poderosa y en algunas ocasiones o en algunos casos se pueden cancelar incluso las sensaciones. Así como podemos perder probablemente la capacidad de alguna de nuestras extremidades o miembros y la sensibilidad por estar expuestos tal vez a una quemadura de tercer grado, mentalmente también lo podemos hacer. Sin es duda. tan poderoso. ¿Cómo podemos hacer para revertir entonces este efecto? O por el contrario, probablemente yo, de acuerdo a mi educación, a mi cultura, mis costumbres, mi moral, cancelé ciertas cosas. Y entonces cuando alguien de pronto me ayuda a descubrir, redescubrir que eso me provoca placer, ¿cómo puedo entonces irme deshaciendo de todo lo que moralmente me juzga y dice, no, cuate, no vayas por allí? Y en tiempos de coronavirus más. Uf. Entonces, vamos dando como algunas recomendaciones también. Algunas recomendaciones para ir concluyendo también. Sí, porque el público ha pedido mucho este tipo de... La vía sexual de transmisión no está demostrada científicamente. Hay diversos estudios que descartan la vía de transmisión sexual para la adquisición del coronavirus. Exacto. Sin embargo, recordemos que en las gotitas de flujo, es decir, al estornudar, al escupir, al toser, eventualmente puede ir carga viral que puede contaminar a otra persona. De tal suerte que las medidas generales a la hora del encuentro de los cuerpos en personas no infectadas son deseables. Es decir, el lavado de las manos, la tosidura en el hueco del codo, el utilizar gel antibacterial, el no llevarse con frecuencia y de preferencia nada las manos hacia el rostro, por lo mismo que se puede autocontaminar, y en las superficies romas, barrotes, mesas, etcétera, efectuar una limpieza enérgica para evitar el que esté ahí la presencia de los virus. Por lo demás, no se proscribe en personas no infectadas el encuentro de los cuerpos con estos cuidados, porque además hay actividades alternas, lo que llamamos la vida erótica no protegida, que no incluye la relación coital, pero sí la mirada intensa, sí el abrazo con estas precauciones, sí la masturbación asistida, sí una serie de prácticas. Y añado algo, hay una práctica que sí debe proscribirse porque ya hay investigaciones clínicas, que es el anilingus, es decir, la caricia de la lengua y la boca hacia el ano, porque sí está demostrado que eventualmente en la materia fecal y en la mucosa del recto podría transmitirse el virus. Todavía está en estudio porque tenemos pocos trabajos científicos al respecto. Guardando esas precauciones, el placer no debe ser cancelado. Fabiola, para concluir. Pues yo nunca voy a dejar de recomendar la masturbación como fundamento de toda práctica humana, no solo sexual. La forma de conectarnos, justamente estamos hablando del placer y del cuerpo, la vía más rápida para regresar a una misma, la vía más rápida para regresar al cuerpo justamente es la masturbación. La masturbación no es para autoexplorarse y para conocer qué te gusta, para decirle a tu pareja lo que te gusta. La masturbación es para apropiarte de tu cuerpo. Si estamos hablando de que el placer ha sido reprimido, ha sido expropiado, la única manera en que podemos regresar es a través de la masturbación. Enrique, brevemente. Desde la discapacidad me gusta pensarlo como la fuente inequívoca de creatividad, porque nadie piensa en ese tipo de funcionalidad. Y lo que puedo recomendar es visibilícense. O sea, esta última persona que decía, creo que perdí todos mis puntos erógenos, yo diría, creo que perdiste los puntos comunes de erógenos.
pero no significa que no tengas más. No significa que hayas agotado tus opciones. Visibilícense, vívanse y dialóguenlo, porque Muy dentro bien. de la construcción hay Gracias. la posibilidad. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan bonito fin de semana. Nos vemos en la próxima con más Diálogos en Confianza.